Una vez fui un gran fanático de Nickelodeon. Quiero decir, específicamente el programa SpongeBob SquarePants, pero entiendes el punto. Entonces, todos sabemos que Stephen Hillenburg murió en 2018. Sí, estaba llorando. Entonces, en honor a él, decidí comprar todos los DVD de Bob Esponja disponibles, por suerte estaban a mitad de precio, así que aproveché para conseguirlos. Estoy hablando de cada DVD. Entonces, un par de días después, salí a correr para hacer ejercicio, y luego encontré a este vagabundo al azar. Estaba vendiendo varios DVD de Bob Esponja que el equipo de Bob Esponja usaba para probar sus habilidades. Le dije, ¿cuánto cuestan? ¿Y dónde los conseguiste? Dijo que todos cuestan $1 cada uno, y lo obtuvo después de que supuestamente renunció a su trabajo como trabajador de Nickelodeon. Nunca había visto a este hombre antes. Pero luego dijo que renunció antes de que el equipo de Bob Esponja comenzara a producir los episodios. Aún así, eso sonaba bastante sospechoso, pero le di ese dinero de todos modos. Así que sí, volví a mi casa y puse el DVD en mi reproductor de DVD Philco PH136, pero lo primero que vi fue ese viejo pez de Nickelodeon flotando. Estaba de vuelta en el carril de la memoria. Pero entonces me di cuenta de algo. Los ojos del pez estaban inyectados en sangre, y el pez mismo estaba rojo. Este tipo podría estar tratando de asustarme. Pensé dentro de mí. De cualquier manera, no me importaba. Quiero decir, cualquiera podría pintar un pez rojo con Photoshop. La pantalla del menú era solo una imagen estirada de un Bob Esponja sonriente con un título llamado Prueba Esponja 8MP4. Hice clic en él. Lo primero que vi fue la intro. Estuvo bien. Pero la tarjeta de título era bastante extraña. El fondo era rojo. El título del episodio se llamaba Mentiras. Durante la tarjeta de título, había una extraña música distorsionada, o algo estaba sonando de fondo. Esa tarjeta de título me hizo pensar en el video musical Spooky Scary Skeletons and Shivers Down Your Spine. Y después de eso, comenzó el episodio. Bob Esponja estaba comiendo kelpo. Bueno, Gary, me voy al trabajo. Hasta luego, Gary Bear. Después de que Bob Esponja salió de la casa y se fue a trabajar, vio un pez muy detallado. No, era más como un pez real, creo que uno muerto, justo ahí como el de cuando encendí el DVD, excepto que más detallado, y como un cadáver. Entonces, Bob Esponja se molestó y se calmó. Parecía que estaba teniendo algún tipo de ataque de pánico. Metió la mano en su bolsillo y tomó algunas pastillas, devorándolas lo más rápido que pudo. Empecé a notar que la estática visual estaba cubriendo gradualmente la pantalla. Pero de la nada, un líquido verdoso comenzó a salir de su boca y comenzó a toser y jadear por aire. Entonces Bob Esponja dijo ansiosamente a través de sus sibilancias y jadeos, eso no se suponía que pasara. Me inquietó un poco en este punto porque no permiten este tipo de contenido en los dibujos animados y Bob Esponja habría recibido una reacción violenta por algo como esto. Y el hecho de que dijera que no se suponía que eso sucediera me preocupó de que pudiera estar tomándolos con frecuencia. Entonces, ahora aún más asustado, Bob Esponja gritó y corrió lo más rápido que pudo hacia el crustáceo cascarudo. Cuando entró, había una gran fila de clientes de pescado esperando para comprar Krabby Patties. Entonces Don Cangrejo gritó, Bob Esponja. Lo único malo fue que no era el actor de voz original. Sonaba más como si lo reemplazaran por otro. En este punto, estaba realmente intimidado por este episodio. ¿A qué intentaba llegar este episodio?
Bob Esponja, cocina esas empanadas. Mis clientes están enloquecidos. Bob Esponja corrió hacia la cocina lo más rápido que pudo. Él hace las cangreburgers, quiero decir, al principio, el señor Cangrejo regresa y Bob Esponja lo golpea de un lado a otro de forma caricaturesca, diciéndole que no puede con él. Y bueno, aquí es donde va todo el episodio, completamente cuesta abajo. Mientras el ciclo de Bob Esponja volteaba las hamburguesas continuaba, una puerta de metal comenzó a temblar. Un poco más tarde, hubo algunos gritos. Empecé a temblar un poco en mi asiento. Escuché estos sonidos antes. Luego, Bob Esponja dejó de cocinar todos juntos y se quedó mirando a la nada. Los gritos persistieron. La habitación se oscureció y los gritos comenzaron a hacerse más fuertes e insoportables. La cocina se incendió. Tuve que taparme los oídos de todos los gritos, y luego, finalmente, todo se detuvo. Bob Esponja miró al espectador con una mirada sin alma de 1000 metros. Él sonrió, y fue entonces cuando noté que la estática llenaba la pantalla una vez más. La gente piensa que soy una buena persona, pero eso es todo mentira. Bob Esponja grita, pero su boca no se mueve. Noté que la estática se intensificaba un poco. Creo que puedo mostrarle al señor Cangrejo lo que pienso, se redujo a él haciendo Krabby Patties. Excepto que esta vez, no estaba sonriendo. En cambio, solo estaba mirando fijamente a la nada. Entonces, de repente, le arrojó una Krabby Patty a Calamardo, haciéndolo gritar en estado de shock. Luego volvió a asar las empanadas, mientras Calamardo se las quitaba de la nuca, y empezaba a gritarle a Bob Esponja por ellas. Sin embargo, no lo estaba escuchando, como si lo estuviera ignorando por completo. Bob Esponja luego llamó al señor Cangrejo para que lo ayudara con Calamardo. Cuando Don Cangrejo llegó a Bob Esponja, le preguntó cuál era el problema. Bob Esponja sonrió mientras señalaba a Calamardo, quien señaló a Bob Esponja y dijo que estaba actuando como un barnacal tonto por tirarle cosas. Y fue entonces cuando el episodio se volvió gráfico. El estilo artístico también se volvió más áspero y de aspecto incompleto. Bob Esponja agarró a Don Cangrejo cabeza y usó sus manos desnudas para empujar su cabeza contra la parrilla. Los sonidos apagados de los gritos junto con el fuerte silbido de la parrilla no era un sonido agradable, por decirlo menos. Bob Esponja luego levantó la cabeza de Krab y comenzó a dislocar lentamente los huesos de Don Cangrejo. Primero, torció todas las extremidades de Don Cangrejo, agarró las muñecas del cangrejo y las torció y empujó dentro del encaje con suficiente fuerza para romperlo. Luego giró al señor Cangrejo sobre su espalda y directamente le arrancó el caparazón por la mitad de la espalda. Bob Esponja se acercó a las herramientas y agarró una especie de objeto que parecía un par de galletas de alicates. Bob Esponja comenzó a romper la piel de Krabs muy lentamente, y después de un tiempo, Don Cangrejo comenzó a gorgotear en un tono bajo. «Oh, ¿todavía estás vivo? Oh, cielos, entonces será más divertido para mí». Bob Esponja dijo con una voz dulce e infantil mientras giraba violentamente la cabeza de Krabs. Luego agarró una sartén y se la metió por la garganta. También golpeó la cara ligeramente quemada de Don Cangrejo hasta que su rostro se partió por la mitad. El ahora maníaco Bob Esponja arrancó la tráquea en la garganta del señor Cangrejo y comenzó a llegar a través del agujero. Alcanzó todo el camino a través del cuello y agarró algo, una vena que parecía una columna vertebral. Y tan pronto como lo agarró, el episodio se congeló. 3 rectángulos negros cubrían los ojos y la boca mutilados de Don Cangrejo, censurándolos.
Luego, después de un tiempo, el episodio se reanudó, los rectángulos negros se desvanecieron y Bob Esponja comenzó a excavar dentro del cuerpo de Krabs para encontrar su corazón. Terminó despegándolo, lo ayudó a levantar en su mano, admirando el órgano de los crustáceos. Bob Esponja abrió la boca, dejó caer el corazón en ella y se lo comió. Después de eso, partió las encías y los dientes de Don Cangrejo en pedazos. También se comió los globos oculares de Don Cangrejo y arrancó las terminaciones nerviosas conectadas a ellos. Bob Esponja comenzó a saltar violentamente sobre su cuerpo mientras se reía como un maníaco. Y finalmente, después de todo eso, Bob Esponja se despegó el resto de su carne para poder ver los restos de sus órganos internos. No eran tan detallados como el corazón, pero era igual de desagradable a la vista. Los pisoteó hasta que todo lo que eran los órganos era un charco de líquidos y motas de entrañas. Finalmente se detuvo. Bob Esponja comenzó a reírse y se empapó en un líquido azul, probablemente la sangre de Don Cangrejo, que le salpicó. Entonces se dio cuenta de que podía matar a otro individuo, Calamardo. Fue con Calamardo, que ahora estaba escondido dentro de la oficina de Don Cangrejo debajo de su escritorio, viendo lo trastornado que estaba Bob Esponja ahora. La cámara se quedó en el estado aterrorizado de Calamardo mientras temblaba de miedo absoluto, sus dientes castañeteaban. La puerta de la oficina se abrió, haciendo que los ojos de Calamardo se abrieran y sus pupilas se encogieran. Se escucharon pasos lentos cuando los gemidos de Calamardo cesaron. Bob Esponja, que ahora estaba al lado de Calamardo debajo del escritorio, susurró: «Calamardo, sé que soy molesto, pero esta será la última vez». Antes de que Calamardo pudiera reaccionar, Bob Esponja lo agarró por el cuello, inmovilizándolo contra el suelo por la cintura, agarró su pecho y lo abrió con facilidad. Se levantó y comenzó a patear su interior, salpicándolo por la habitación y dejando atrás una sustancia negra púrpura. Pero, de alguna manera, Calamardo todavía estaba vivo. ¿Algunas últimas palabras, Skiddy? Calamardo, aunque sus dientes estaban cubiertos de tinta con una mirada de enojo, respondió: «Nunca fui feliz de todos modos, solo mátame ya, estás tan roto y fuera de sí como yo». Bob Esponja miró. Lo miró con perplejidad por un segundo antes de que se volviera loco temporalmente y pareciera genuinamente preocupado por su vecino. Todavía había un poco de moralidad en su interior. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que la cabeza de Calamardo fue aplastada en pedazos por la fuerza del pie de Bob Esponja. Después de eso, Bob Esponja arrancó lentamente los globos oculares de Calamardo, se los comió, le arrancó los labios y usó los nervios de los ojos de Calamardo como un palillo de dientes. Después de que terminó, Bob Esponja se acercó al único cliente en el restaurante, congelado por el miedo. Recogió los restos de Krabs y Calamardo y se los mostró a ese cliente. HHHU. Fue lo único que el cliente pudo recordar mientras miraba los restos mixtos. Bob Esponja giró la cabeza hacia un lado mientras sonreía. «Tenemos un nuevo artículo aquí. ¿No es delicioso? Inténtalo». Bob Esponja vitoreó mientras agarraba la parte posterior de la cabeza del cliente y la aplastaba contra los restos. La escena inmediatamente cortó a Bob Esponja entrando al gimnasio. Vio a Larry y le dio un batido de proteínas. «Gracias, mi esponjoso compadre». Larry le quitó la tapa y se lo tragó todo. Un líquido rojo azulado comenzó a salir de cada orificio de su rostro. Intentó realizar la maniobra de Heimlich en sí mismo, pero solo tosió más líquido y no pudo sacárselo. Bob Esponja, porque su cuerpo pálido cayó al suelo antes de que pudiera terminar la oración.
Empezó a convulsionarse. No fue tan divertido poner un montón de tu propio caparazón molido en esas cosas. Bueno, al menos no soy un monstruo que se roba todas las novias que ven, murmuró Bob Esponja, frunciendo el ceño ligeramente. Insatisfecho, fue a la cúpula del árbol de Sandy. Estaba trabajando en un invento nuevo que parecía una especie de trituradora de madera, con una gran abertura. Bob Esponja entró en el árbol con lo que parecía ser un murciélago a la espalda. Caminó en silencio hacia Sandy, todavía trabajando en el dispositivo. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca de ella, Bob Esponja golpeó con el bate la cabeza de Sandy, haciendo un sonido metálico. Esto la dejó inconsciente. Una vez que eso sucedió, Bob Esponja la agarró por el cuello y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida de la cúpula. Mis ojos se abrieron de inmediato y lo que estaba a punto de hacer. Una vez que llegó a la última puerta, sostuvo a Sandy como si fuera un ariete de batería mientras la puerta se abría lentamente. Una vez que el don estuvo medio abierto, Bob Esponja arrojó a Sandy al agua como una bolsa de basura. Los ojos de Sandy se abrieron de golpe, apretando su garganta mientras comenzaba a ahogarse. Cuando sus ojos comenzaron a salirse de su cabeza, se volvió hacia Bob Esponja. Él estaba sonriendo ampliamente a su forma de ahogarse. Él saludó cuando ella sintió que los últimos pedazos de oxígeno escapaban de sus pulmones. Su cuerpo comenzó a flotar un poco, luego finalmente ascendió a la superficie. La vista hizo que Bob Esponja sonriera más ampliamente ya que sus ojos ahora estaban desprovistos de alma. Solo le importaba un objetivo más. Uno más, solo uno más. Se rió para sí mismo, se cortó a Bob Esponja llamando a la casa de Patrick con ese mismo bate, ahora con una hoja de cuchillo atada a él, que parecía una guadaña hecha de forma rudimentaria. Patrick estaba adentro mirándose las manos, asustado porque no tenía los dedos. Fue extraño considerando que a él nunca le importó eso en el programa real. Eventualmente, Bob Esponja se impacientó y comenzó a patear su casa de piedra. Una vez que la roca se elevó con Patricio en el suelo, Bob Esponja saltó sobre él y comenzó a golpear con la hoja del murciélago en su cabeza, cortándolo brutalmente. Patrick intentó pedir ayuda pero no había nadie allí, el exterior parecía más vacío. Luego cortó a Patrick cubierto de restos de su roca cubierta de arena, aún con vida, cubierto de sangre con su cráneo y algunos otros huesos expuestos. Estaba parcialmente inconsciente, con el rostro hacia abajo cubierto de profundos cortes y cortes. Bob Esponja jadeó cuando dejó de cortar brevemente la cara de su amigo inconsciente, mirando lo que había hecho. Se despertó lentamente y me di cuenta de que no podía recordar nada. Después de que finalmente llegó a eso, comenzó a gritar como un animal salvaje, casi como si el mismo actor de doblaje estuviera siendo quemado vivo. Volvió a caer inconsciente, la energía de Bob Esponja volvió a él y comenzó a cortar y golpear la cara de su amigo con más fuerza. Sé que es una caricatura, pero esto fue exagerado para un espectáculo como este. Patrick se despertó una vez más y lloró en voz muy baja mientras resollaba débilmente en el balde. Con las fuerzas que le quedaban, y Bob Esponja lo miró. Todos me amarán por esto, siempre lo hacen. Salió un mensaje que decía: la felicidad lleva a la paz, pero el miedo la lleva a la violencia. La escena luego pasa a la casa de Bob Esponja. Mostraba el interior, que parecía completamente saqueado. La siguiente habitación tenía el caparazón de Gary, aunque faltaba el propio Gary. La siguiente habitación mostraba una pila pixelada bajo la luz de una lámpara.
Me costó distinguir de qué se trataba, pero lo más probable es que fuera por eso que ninguno de los peces residentes estaba cerca. Bob Esponja estaba acostado en la cama con un cuchillo en una mano y la cara cubierta de sangre. Los ojos de Bob Esponja se abrieron un poco, recordando algo. Oh, ay. Esos eran alucinógenos. Los compré por accidente en lugar de la píldora que necesitaba en la farmacia. No me extraña por qué. Bob Esponja se rió antes de darse cuenta lentamente de lo que había hecho y darse cuenta de que había matado. Sus ojos se abrieron como platos mientras su respiración se volvía más y más agitada. Estaba destrozado por lo que acababa de hacer. Lo cortó parado en un acantilado cuando de repente comenzó a descomponerse mientras miraba a la nada. Mientras se descomponía, un líquido parecido a un vómito salió lentamente del cuerpo de Bob Esponja y comenzó a endurecerse alrededor de sus pies. Al final, hubo un lapso de tiempo de Bob Esponja descomponiéndose mientras estaba allí, con los ojos abiertos mientras los párpados se desmoronaban. Sus ojos se inyectaron de sangre después de las venas. Su amarillo se convirtió en un rojo parduzco. Eventualmente, todo lo que quedó fue un cadáver inmóvil, casi no identificado, de la esponja. Luego solo mostró a Bob Esponja, pero con una espeluznante sonrisa blanca. Gritó con una voz inquietantemente feliz. Mentiras, mentiras, mentiras. El episodio terminó abruptamente con eso. Quiero decir, he visto algunas cosas gráficas a lo largo de los años, pero este era más extraño. Me hizo un poco mareado ver la secuencia de lapso de tiempo al final con Bob Esponja pudriéndose. Mientras estaba parado allí. Peor que muchos otros. Por favor, no vayas a buscar este DVD de Bob Esponja. Terminé tirando mi copia a la basura. No volveré a verlo nunca más,